Tuve que ver Family Guy como 5 veces, 3 temporadas de South Park y Seinfeld por tercera vez para aclimatarme a It's Always Sunny en Filadelfia, porque aunque no sabía de qué iba, sí tenía una idea de qué trataba. Y creo que si no hubiera visto esas series, no hubiera disfrutado, como lo hice, el ver It's Always Sunny. Que por cierto, de una vez les digo, It's Always Sunny es la sitcom más progre que he visto en toda mi vida, y eso que ya vi Ted Lasso y Blackish. Y que quede claro, esto para nada lo digo como algo negativo. Todo lo contrario. Rob McElhenney creció criado por 2 mujeres y en una ciudad mayormente poblada por personas negras, Filadelfia. Esto, dicho por él mismo, le dio una visión muy distinta de cómo era el mundo, bromeando incluso diciendo que él se sentía como una minoría. 2 mothers, yes, and I actually have 2 gay brothers as well. So I grew up in the gay community. In the city of Philadelphia, which I'm not sure if you know this, but it is a majority African-American city. As a straight white boy, in the United States of America, I am a minority. And she said, no. Estas 2 características en su vida sí le dio mucha perspectiva respecto a distintas cuestiones sociales y en It's Always Sunny en Filadelfia se nota. Cuando la gente ve el título del primer capítulo de It's Always Sunny se queda como de ¿qué pedo? Pues el hecho de que los personajes de tu serie sean introducidos de esta forma te confunde mucho, pero cuando ves el capítulo todo se entiende. Y en el segundo capítulo, bueno, se pone peor. Y el tercero, bueno, ni cómo explicarles que aunque se lea mal, esta serie, justo por ello, es la más woke que he visto. Lo que hacen Rob McElhenney, Charlie Day y Glenn Howerton con It's Always Sunny es algo tan sencillo como una sátira. Una sátira a la peor versión de los gringos. A la peor versión del humano realmente, pero en sí a la peor versión de los gringos. Gringos que no tienen miedo de decir retarded o la palabra con N o a decirle perra a las mujeres. A los gringos que se enajenan de sus responsabilidades porque ni siquiera las asumen. It's Always Sunny es el reflejo de lo peor de Estados Unidos, los llamados white trash o basura blanca. Basura blanca que les vale verga si su niño se emborracha. Basura blanca que prácticamente viola a las mujeres. Please, no. No. But the thing is she's not gonna say no. She would never say no because of the implication. Basura blanca que, aunque no llega al grado de violación, sí acosa a las mujeres diariamente. Basura blanca a la antigua, en la que es racista hacia los asiáticos. Porque eso sí, Dennis podrá violar mujeres, Charlie podrá acosarlas y Mac podrá golpear niños. Pero pintan la línea con el racismo y la homofobia. Ellos son progres dentro de su mierditud. Y también, claro que sí, tenemos a la versión más extrema dentro de las llamadas Karen. Porque sí, aunque Sweet D pareciera que sería lo humano dentro de estas mierdas de personas en la primera temporada, en la segunda, Rob hizo lo correcto y la transformó en basura blanca también. Porque de nuevo, It's Always Sunny en Filadelfia es progre, porque entienden que las mujeres también pueden ser mierdas, también pueden matar, violar, acosar y abusar. I got molested by D! What? What? No, it's true. Like a couple years ago, she banged me and I didn't want to do it. You're like, shut up! Stop talking! Be still! Let me do my thing! No son todas lindas y tiernas, algo que no muchas series, al menos hasta el momento en que salió It's Always Sunny, entendían. Es progre también porque lo que hace It's Always Sunny en Filadelfia es algo tan sencillo como burlarse de la gente que ama a estos personajes porque los representan. Déjenme explicarles. Hay un capítulo en It's Always Sunny en Filadelfia en el que los 5 son llamados a un focus group para la secuela de la saga que más aman, Thundergone, que vendría siendo como un Indiana Jones, un tipo rudo que siempre se queda con las mujeres y que salva el día con una explosión de fondo, un prototipo del héroe blanco en el cine de Estados Unidos. Bueno, en este capítulo, los 5 ven la película antes que nadie y los entrevistan para recibir retroalimentación por parte del público, en este caso, la pandilla. Y aquí llega lo brillante de It's Always Sunny en Filadelfia. Porque sí, mientras por un lado están criticando a la industria que hace secuelas con héroes del pasado, nombrando todos los clichés que ya se usan en nuestros tiempos a la hora de tratar personajes como Indiana Jones o Rocky, por otro lado, también se están burlando de la gente que se queja efervescentemente de estas decisiones. Y la diferencia es que no están criticando a esta gente, no están criticando a la gente que se queja de, por ejemplo, que la sirenita sea negra, o que se queja de que hacen a un personaje usualmente hombre, mujer. It's Always Sunny en Filadelfia no critica a esta gente, sino que se burla de ella. ¿Y saben qué es lo más chingón? Que esa gente de la que se burlan
es fan de la serie. Entonces el genio de Rob McElhenney se multiplica a la 10ª potencia porque la gente de la que se está burlando no entiende que se están burlando de ellos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque desde el capítulo 1 los mismos personajes nos dicen que esos personajes son una mierda. Pero para ser más claros con el punto sobre por qué son progres, es una frase sencilla. El mensaje de la serie es progre, no necesariamente las formas. ¿A qué me refiero? Bueno, pongamos de ejemplo un capítulo en específico. En este, la pandilla quiere remodelar la casa de alguien porque están inspirados por esos programas tipo Extreme Makeover. Entonces quieren hacerlo ellos mismos y se dividen en 2 grupos. El primero son Frank, Dennis y Charlie, y el segundo, Mac y Dee. Mientras Frank, Dennis y Charlie se dedicarán a toda la construcción de la casa, Mac y Dee serán los encargados de entretener a las personas que viven en ella durante el tiempo que dure la remodelación. Pero como estos güeyes son una mierda, todo lo hacen mal. Primero, tal cual, deciden secuestrar a la familia, que por cierto, es una familia mexicana, y lo que hacen es destruir su casa, hacer que le roben sus cosas y la queman al final. Porque, según ellos, así podrán comenzar las remodelaciones. Y por otro lado, Mac y Dee no solo torturan a la familia mexicana, sino que llega un punto en el que amenazan a la familia con una pistola. Pero aunque todo esto suene horrible, porque al final sí lo es, y de hecho hacen un comentario sumamente racista, pero entendiendo quiénes son estos personajes no te causa enojo porque sabes que son una mierda y que está acorde a que hagan estos comentarios racistas, pese a todo esto, el mensaje sigue siendo progre. ¿Por algo? Que dice Dennis. Why are you smashing stuff? Dude, it's important that we get rid of anything that will remind the Juarez family of their old country. Oh, bro, they're Americans now, and Americans don't hold on to the past. Estos personajes, a diferencia de todo lo que parece que representan, no quieren que los migrantes regresen a su país. Estos personajes no les tienen miedo a que les quiten sus trabajos, y hasta los consideran como estadounidenses, y al contrario, quieren que sean estadounidenses. Quieren que formen parte de la nula cultura que tiene Estados Unidos, pero al final quieren que formen parte del país. Un mensaje que dentro de toda la mierda que son estos personajes, resalta porque al final es un mensaje progre, porque están a su manera, toda estúpida, en apoyo de una minoría, en apoyo de un grupo reprimido en Estados Unidos. Están en pro de los migrantes. Al final el mensaje es ese, y es un mensaje progre, y pongo este ejemplo en específico porque no solo hay un chingo en la serie, pero creo que se entiende mejor dado el contexto en el que estamos. Igual hay un episodio en el que prácticamente explican el conflicto entre Israel y Palestina, literalmente actúan la historia del conflicto, y al final toman una postura pro-Palestina sin decir explícitamente estamos a favor de Palestina. Hace poco el sitcólogo hablaba sobre si Friends podría sobrevivir en los tiempos modernos o si los personajes serían cancelados, y mucha gente en los comentarios decía que si series como South Park sobreviven en nuestros días, también podrían sobrevivir personajes como Ross Geller o Ted Mosby, y hay algo que quiero decir al respecto. Con personajes como Ted o Ross pasa algo específico. Ellos son personajes, llamémosles reales, en el sentido de que siguen las normas sociales en su mayoría de las veces. Son personas decentes que, por ejemplo, son buenos amigos, buenas parejas, no son perfectos, claro que no, pero intentan ser un retrato lo más cercano de cómo son los hombres en la realidad. Por eso nos gustan, porque de alguna forma nos vemos reflejados con sus emociones, con sus sentimientos e incluso con sus pensamientos. Pero una vez que hacen algo que no coincide con lo que nosotros pensamos o consideramos correcto, son funables por ello. Por ejemplo, tal vez antes estaba normalizado que los hombres no quisieran que sus hijos varones jugaran con muñecas porque los hombres en los 90 tenían un cierto pánico porque creían que el jugar con muñecas iba a convertir a sus hijos varones en hombres gay, cuando pues nada tiene que ver ni el cómo se vistan ni el que jueguen con muñecas con su orientación sexual. Pero en los 90 así era el pensar de la mayoría de los hombres y por eso en los 90 no funaban a Ross. En nuestros tiempos ha habido un cambio, como siempre en la historia de la humanidad los hay. Un cambio de paradigma en la ideología de la sociedad. O si no un cambio, al menos un cuestionamiento respecto a las ideas que han dominado en los últimos años. Hay un progreso en el cambio de ideas. De nuevo, como en toda la historia de la humanidad los ha habido, porque el humano es así.
cambiante. Bueno, y es justo por eso que ahora funan a cada rato a personajes como Ross y Ted, porque en términos generales son un retrato, o al menos intentan serlo, del hombre común. Por eso cuando lo vemos y ya no compactan lo que hacen con lo que pensamos ahora, tendemos a juzgar a los personajes ignorando el contexto en el que fueron creados y escritos. Los sentimientos y emociones tal vez son las mismas, pero las acciones y actitudes tal vez ya no. Pero de una vez les digo, esto va a volver a pasar de nuevo en unos 30 años con personajes como Ted Lasso y Gregory Eddy. Personajes que ahorita, y al menos personalmente, considero que son personajes hombres que no han tenido actitudes funables, pero que en 30 años, porque la humanidad cambia, tal vez sí sean funables porque las actitudes que ahora consideramos normales tal vez en 30 años ya no lo sean. Pero bueno, habiendo dicho esto y aclarando que yo personalmente no me importa tanto si los personajes hacen alguna pendejada que yo considero funable, porque al final trato de entender el contexto en el que fueron hechas las series y cómo pensaban en esos tiempos, hablemos de It's Always Sunny in Philadelphia. En It's Always Sunny in Philadelphia pasa exactamente lo contrario. Estos personajes, como son una mierda, si hacen algo bueno, se siente raro. Si hacen algo que se acerca a la normalidad, si hacen algo bondadoso y cero egoísta, te cagan. De hecho, hay unas temporadas en donde como que le bajan de nivel a las cosas que hacen y te aburren. Llega un punto en el que sientes, maldita sea, en este capítulo no mataron a nadie, me aburrió. A mí me ofendería, por ejemplo, si Mac, Charlie, Dennis, Dee o Frank hacen algo bueno o no hacen algo malo. Me cagaría no que humanicen a los personajes porque humanizados ya están porque son un reflejo de lo peor de la humanidad, sino que me cagaría que los hicieran buenos humanos o que tuvieran actitudes buenas. El momento en el que estos personajes coincidan con algo que tú como audiencia piensas u opinas, cuestiónate. O tú eres el mierda o ellos ya se ablandaron. Pero depende de qué sea con lo que coincidas. Y ustedes podrían decirme que el capítulo de Mac encontrando su orgullo son ellos siendo bondadosos, pero yo les diría que están mal y yo tendría la razón porque desde siempre estos personajes y la serie tal cual han pintado una línea en la que no cruzan ni el racismo ni la homofobia. O sea, Dennis, Charlie y Dee no tienen ningún problema con las personas negras ni homosexuales. Nunca han usado en tono despectivo ni la N-word ni la F-word, que no es fuck. E incluso cuando Frank usa la F-word, todo el capítulo gira en torno a si es o no un crimen de odio. Esta serie nunca ha cruzado esas dos líneas, por lo que el hecho de que Mac encuentre su orgullo no es bondadoso si tomamos en cuenta que estos personajes no tienen problema con ello. Y es más, funciona como desarrollo para Frank, porque él sí tiene problemas con ello y él sí es racista y homofóbico. Pero incluso el que Frank se desarrolle está hecho de manera magistral porque el capítulo no está enfocado en que Frank lo acepte, sino que mientras Mac intenta que su padre lo acepte, es de puro accidente que Frank sea el que lo entienda. O sea, en resumen, estos personajes son infunables, porque ya de por sí son progres en el mejor sentido de la palabra. No pueden ser funados porque ese es el punto, que ellos son una mierda de persona. Y entonces todo lo malo que tú creas que están haciendo, está bien que lo hagan porque está de acorde a lo que son estos personajes. Y es justo eso por lo que personajes como Swarly, por ejemplo, tampoco son funados, porque todos sabemos que Swarly es un personaje mierda. Y si hace y deshace no puede ser funado porque ese es el maldito punto de su personaje. La serie intenta que sea el contrario de Ted y está ahí para contrastar con él. Por eso en nuestros días funan más a Ted Mosby por dejar a una mujer en su cumple o por hacer 3 fiestas para que coincida con una mujer, o por X o por Y o por Z, y no funamos a Barney porque sabemos que el propósito de Barney es contrastar con esa bondad de Ted Mosby. Y no importa que prácticamente haya vendido a una mujer, no funamos a Barney. En resumidas cuentas, estos personajes están creados para que la gente entienda que son una mierda y que si hacen algo que tú consideras erróneo u ofensivo, está acorde con estos personajes. Están pensados no para que empaticen con la audiencia, sino para que la audiencia entienda que todo lo que hagan estos güeyes está mal. Tenemos que entender algo de una vez. Cheers es la madre de todas las sitcoms. O sea, pero de todas. O al menos de todas las que no son sobre la familia. Cheers es el estándar que todos los escritores siguen. No profundizaré porque esto es para el video de Cheers, pero prácticamente todo este tipo de series derivan de Cheers. Y obviamente It's Always Sunny in Philadelphia no es la excepción. Pero con esta serie ocurre algo distinto. It's Always Sunny in Philadelphia se divide en 3. Su madre, su padre y su tío.
Y vayamos por miembro familiar. It's Always Sunny en Filadelfia tiene toda la cara de su madre. Cheers, al hablar de personajes, ambientación y relaciones. Cualquiera cuyo lugar donde se pasan todo el tiempo en un bar las convierte automáticamente en Cheers. Y en It's Always Sunny se la pasan en un bar, en un pub, en Paddy's Pub. Pero aquí entra la primera diferencia. Paddy's Pub, a diferencia de Cheers, no es un lugar en el que todos saben tu nombre. De hecho, casi nadie en ese universo sabe de la existencia de Paddy's Pub. Y ni Dennis, ni Charlie, ni Mac les importa un carajo saber quiénes son sus clientes, porque lo que a ellos les importa es el dinero. Eso en primer plano. Y en segundo, y creo yo más importante e interesante, es el hecho de que Paddy's Pub funciona como metáfora a un infierno. Estos personajes son tan mierdas, incluso entre ellos, que no se dan cuenta que ellos solitos están torturando el uno al otro. No saben que Paddy's Pub los mantiene atados a estar juntos por siempre. Y de hecho hay un capítulo en el que ahí secuestran y torturan a un periodista por darle una mala calificación a su bar. Y el episodio acaba con el mismo periodista explicando lo que estoy diciendo en este video. The owners all deserve to rot in jail, though having to spend every day with each other in that vile establishment is a decidedly greater punishment. Lo peor que les puede pasar a estos personajes es quedarse en ese bar, dadas las condiciones y consecuencias en las que se ven envueltos estando ahí. Por ejemplo, el reto de baile, el funeral del bebé de Dee, cuando los tienen de rehenes, cuando Frank los encierra porque no se quiere enfermar, y es ahí que se dan cuenta que se enferman solamente si no toman alcohol. Paddy's Pub funciona como un detonante de todo lo que les pasa, y al mismo tiempo es el lugar en donde mejor pueden sentirse estos personajes. Es un loop interminable de la desgracia de estos personajes. Ahora, It's Always Sunny también toma de Cheers a los personajes y sus relaciones. Dennis es prácticamente todo lo que Sam Malone pudo haber sido si hubiera sido una mierda. Dennis es el extremo negativo de lo que pudo haber sido Sam. En la Playboy's Graphic que yo me inventé, Dennis sería el extremo de lo peor que puede ser un Playboy, un todas mías, un galán. Aquí se las dejo para que me entiendan un poco. Por otro lado, Charlie es la versión extrema de Woody y Coach, en donde es el estúpido del grupo. Pero de nuevo, mientras Woody y Coach eran ingenuos, mas no estúpidos, Charlie sí es estúpido. Literalmente es un analfabeta. Pero mantiene esa esencia de Woody y Coach en la que, aún con su estupidez, es el que más te cautiva y te roba el corazón. Dee es prácticamente la peor versión de Diane. De hecho, es lo que hubiera pasado con Diane si hubiera trabajado en Paddy's Pub en vez de en Cheers. Mac es una versión fusionada entre Cliff y Norm, en donde toma la parte de Cliff en la que es extraño con las mujeres y de Norm por el hecho de que es el mejor amigo del Casanova. Y Frank es una versión un poquito más exagerada de Carla, en el sentido de que se emputa por todo, en el sentido en el que es el más explosivo del grupo y el que más extremo de todos es. Curioso aparte que la actriz de Carla y el actor de Frank se casaron y tuvieron hijos en la vida real. Y bueno, entonces es eso. Estos personajes son la versión extrema, y en drogas, de los personajes de Cheers. Por otra parte, de su padre Seinfeld, al cual esta serie ama con todo su corazón y del cual busca constante aprobación, sacó, o bueno, heredó sus situaciones. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan del video sobre Seinfeld en esa sitcom, lo que más peso tiene son sus situaciones. Situaciones que para el momento en el que fueron emitidas retaban los estándares que tenía la televisión y los superaba incluso. Situaciones del tipo un concurso para ver quién aguanta más tiempo sin masturbarse, lidiar con un chef nazi o que prácticamente un dentista haya abusado de Jerry. Cuando tú las lees o escuchas, son situaciones que sí son fuera de lo común, pero que después de ver It's Always Sunny en Filadelfia, se sienten como algo súper lindo o incluso tierno. Porque en It's Always Sunny las situaciones son del tipo emborrachar a un niño, fingir que alguien tiene cáncer, fingir que alguien es una persona con discapacidad, constantes asesinatos, secuestros a periodistas, inmigrantes, orinarse en figuras religiosas, prenderle fuego a una mujer 2 veces, constantes violaciones, golpear niños, varias torturas y prácticamente ser nazis. A lo que quiero llegar con esto es que así como crearon la versión extrema negativa de los personajes de Cheers, las situaciones que van en el mismo sentido que las de Seinfeld, las llevan también al extremo. Y de su tío Curb Your Enthusiasm solo adoptaron la forma en la que se graban los momentos de improvisación
y la musicalización de la serie. Lo que quiero resaltar aquí es que así como How I Met Your Mother tomó prácticamente los elementos de Cheers pero usó una narrativa diferente, así como Community es un análisis de todos los estereotipos, tropes y clichés que aparecen en Cheers, así como New Girl le impone un estilo diferente de grabación a lo que sería prácticamente Cheers, It's Always Sunny in Philadelphia también propone algo diferente a la hora de tomar elementos de Cheers. No es como otras que no proponen nada y toman los elementos de series anteriores. Pero bueno, It's Always Sunny in Philadelphia lo que hace es llevar a un extremo en todos sentidos a estos elementos, con los personajes y situaciones. Ahora, algo que no podemos dejar pasar y que tiene que ver con todo lo que hablamos es Rob McElhenney. Con $200 en su cartera, que serían ahora unos 4,000 pesos mexicanos, grabó el piloto de la serie. Piloto que después sería grabado de nuevo ya con una producción decente, pero que a diferencia de otro tipo de series fue grabada prácticamente en sus casas, entre amigos, y por la desesperación de querer, ya por fin, entrar a la industria de una manera más grande que solo aparecer en un capítulo como un personaje intrascendente en La Ley y el Orden, siendo el desempleo también una causante para que Rob McElhenney entrara en desesperación de no sentir que está haciendo algo con su vida. Entonces, esa desesperación lo llevó a crear It's Always Sunny in Philadelphia. Dentro de esa desesperación también encontró el deseo de querer hacer algo diferente. Como él menciona, se la pasaba viendo Cheers y el show de Cosby, series que apelaban a que los personajes fueran lindos, agradables y que pudieras empatar con ellos. Pero en la mente de Rob, mientras los veía, nacía una idea de hacer todo lo contrario, de hacer que personajes mierda fueran agradables para la gente. Y aquí llega el tercer punto. En pocas y en sus palabras, lo que Rob quería era hacer lo contrario de Friends. Hacer a Tony Soprano, pero en comedia, y con todos los elementos que ya tenía en su cabeza de Cheers, Seinfeld y Curb. Es fácil ahora entender cómo es que llegó a él la idea de crear It's Always Sunny. Tiene todo el sentido del mundo que en su desesperación de no tener trabajo, sumado a su deseo de crear algo diferente y a su admiración por estas series, naciera Sunny. Encontró en sí la respuesta a toda su vida, y la respuesta fue It's Always Sunny in Philadelphia. Por ahora solo quiero terminar con esto. It's Always Sunny, por más que odiaba la idea de verla, y después de hablar sobre ella todos los días por al menos 2 meses, debe, para mí, sí o sí, estar en el top 10 de mejores sitcoms de la historia. Y discutiría que también debería estar en el top 10 de series de toda la vida. Pero bueno, aún sigo en discusión sobre esto último. En fin, eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado. Comenten, ya sé que a lo mejor habrá muchísima discusión en los comentarios sobre todo lo que estoy diciendo, porque hay una cercanía muy grande entre los fans de Sony y entre los fans que no entienden It's Always Sunny in Philadelphia. Me estoy esperando muchos comentarios de muchos sentidos y estoy preparado, pero bueno. Comenten qué opinan ustedes de It's Always Sunny in Philadelphia, comenten qué sienten al respecto. Denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en la próxima consulta. Tina.